y listo. Perfecto, perfecto. Bien. Después bueno, el ejercicio que hemos empezado a modelar de la caja de ahorro y las cuentas corrientes, y se acuerdan que caja de ahorro con cuenta corriente eran subclases de cuenta bancaria y en cada una se redefinía el extraer para que haga la verificación según el tipo de clase que sea, es decir, caja de ahorro o cuenta corriente, para que haga la verificación y después hacíamos un super, es decir, delegábamos al método básicamente de la clase abstracta que termine realizando el extraer. Bien, ¿qué otra cosa más teníamos en esta práctica? Bueno, el ejercicio 3, que era una extensión. El ejercicio 4, ¿alguno tuvo dudas con el ejercicio 4? Era bastante simple, ¿no? Yo tenía una duda con el ejercicio 3, el anterior. El anterior, bien, ¿sí? Dime. No sé cómo interpretarlo, pero básicamente lo que hice fue al mismo programa del ejercicio 2, le agregué dos atributos más, booleanos, que sea yen y dólar. Sí. Entonces el usuario ingresaba por teclado si era yen o dólar, ingresando por ejemplo true o false, y después cuando retornaba, porque el ejercicio 2 pide que hay un método que dice retornar saldo. Se llama Ujú. saldo que retorna el saldo. Sí. Y básicamente lo que hice es que en ese el usuario cuando ingresa, por ejemplo, extrae o ingresa plata a la cuenta, que lo haga directamente de la moneda que eligió. Por ejemplo, si ingresó $1000, tiene que poner 1000 directamente. Y cuando le pido saldo, me retorna 65.000 o 6500, no sé cómo era. Bien, básicamente vos estás usando un atributo booleano para decir si la cuenta es diferente a pesos, si son dólares o yenes. Claro, y en base a eso hace las cuentas el Bien, objeto. bien. Ahí te maté tu diseño. Ahora la cuenta puede ser, no sé si comprar algo me corta bolívares, pero puede ser en dólares, en pesos, en bolívares o yenes. ¿Es extensible tu diseño? No, ahí ya no. ¿Por qué? Porque necesitas lógica ternaria, no binaria. Con lo cual tu diseño no es una buena solución. ¿Sí? Básicamente lo que estás necesitando acá es otra clase abstracta, ¿sí? Que es moneda. Bien. En donde la moneda va a tener en este caso tres clases concretas. Dólares, pesos o yenes. Es lo que dice exactamente, es lo que dice Benjamín, fíjate en el chat, dice que hizo una clase para cada moneda. Eso está perfecto. Entonces, eh, cuando vos creas una cuenta, le tenés que decir en qué moneda estás creando esa cuenta. Entonces le pasás un objeto como parámetro, no un string o un true o un false. Bien. Y ahí lo que hace el ejercicio, lo que hace es cuando vos les pedís el saldo, la cuenta, ¿sabe qué moneda tiene? O sea, ¿cómo hacer la conversión? No, se lo va a tener que deligar a su moneda. Entonces la moneda, como sabe el valor de conversión, me retorna el valor de conversión o el valor final que corresponda. Bien, entonces lo que te está... ¿Se te cortó o soy yo? Sí, se le cortó. Sí, se cortó, se cortó. Bueno, Justo lo que me estaba explicando ahí. no te escuchamos, Fede. Hola, ¿ahora? Ahora sí. Bueno, venía hablando y quedé hablando solo como loco malo. No sé hasta dónde me escucharon. Básicamente yo lo que decía era que tienen que modelar la clase moneda. No sé hasta dónde me escucharon. Sí, sí, eso se escuchó. Bueno, eso. Y crear tres clases. En este caso, tres subclases: USD, pesos y yenes. O sea, dólares, pesos y yenes. Si yo tengo otro
otra moneda más, ¿qué debería ser? Una clase abstracta. Otra clase. Otra clase de esa moneda, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yuanes o peso chileno ¿cómo es el de? Euro. O euro, exactamente. Y delegarlo, entonces, eso, es decir, crear otra clase nueva, otra subclase de moneda, ¿rompería lo que ya tengo hecho? No. Y no. No, no, yo estoy extendiendo mi diseño. Ahora, en el caso anterior, ¿sí? Donde estaba modelado con un true false, ¿qué pasa? Me sirve para dos valores. Cuando yo le agrego 3, mi diseño se va a los caños. No me va a servir. Tengo que romper todo. Tengo que agregar otro booleano más. Y ahí ya cuando empiezo con lógica ternaria, cuaternaria, etcétera, y eso es imposible de manejar. Eso no se puede manejar ni con computación cuántica. Bien. Entonces, el diseño no está bien. ¿Se entendió? No sé quién había hecho la pregunta del Sí, yo. Bueno. Bueno, el 4, ninguno. Ningún problema. Era fácil. Bien. ¿Cómo modelaron el traductor? Ahí nos ayudó Seba, porque se complicó ahí. Bueno, ¿cómo lo modelaron entonces? ¿Cuál era la solución? Y lo hicimos con distintos, guardando en un atributo cada idioma y, y bueno, y de ahí haciendo la conversión. ¿En un atributo cada idioma? ¿En qué sentido? O sea, un atributo para español, otro para inglés, otro para francés y otro para italiano. Y suponete, vos ingresabas una palabra, suponete en español, y le ingresabas en francés, en inglés y en todos los Al otros idiomas. ¿Y dónde guardaba las palabras? Eso quiero saber. Había una clase palabra, creo. Ahí está, ese es el Sí, key. sí. O sea, ahí está básicamente toda la complejidad del ejercicio. Darse cuenta que tiene que modelar la clase palabra. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen un traductor que básicamente lo que tiene es una colección de palabras. Y la palabra tiene su aserción ya sea en español, en inglés, en francés, en italiano o en el idioma que quiera, su correspondencia. Bien. Entonces, yo cuando le digo a la palabra hola, dame en inglés, dámela en francés, dámela en italiano, dámela en la que sea, la palabra sabe cómo responderme porque sabe las diferentes correspondencias en los diferentes idiomas. Ese era toda la complejidad del ejercicio. Generalmente, en este ejercicio 5, las personas que vienen muy enfocadas o muy pensando en la programación imperativa, ¿cuál sería la primera solución o lo primero que uno tiende a hacer? A tener que, o cómo fue lo primero que pensaron. Yo pensé que iba a haber un comando que te la pase en inglés o algo de eso. No, pero generalmente, ¿qué se tiende a hacer? A tener 3, 4 o n cantidad de colecciones, o de arrays, o lo que sea, y con uno por cada idioma. Entonces, generalmente ponen en la posición 1 del español, la palabra en español. En la posición 1 del inglés, la palabra en inglés. En la posición 1 del francés, la palabra en francés. Y después van buscando por índices. Entonces, cuando yo quiero agregar un idioma nuevo, tengo que agregar un vector nuevo, ver todas las correspondencias de cada una de las palabras, modificar la lógica interna para, bueno, esa sería la peor solución, cuando en realidad, si yo quiero agregar un nuevo idioma, es solamente agregar un atributo nuevo al objeto palabra, ¿sí? Y después cargarla con el valor que corresponde, con el mapeo que corresponde según ese idioma, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la programación orientada a objetos nos está resolviendo, en este caso, dos cosas, en los ejemplos. Por un lado, en el ejercicio 3, el tema de la moneda, ¿sí? Al modelar la moneda, yo estoy resolviendo un montón de problemas, un montón de cosas, como por ejemplo lo que hablamos recién de lógica ternaria,
¿sí? Porque agregar una nueva subclase moneda con los valores de referencia me soluciona todo el problema y no tengo que romper todo lo que ya tengo hecho. Recuerden siempre que no hay que romper lo que ya está funcionando. En el caso de el traductor, agregar una nueva traducción, es decir, un nuevo idioma, sería agregar un nuevo atributo. Bien, y todo lo demás tiene que seguir funcionando porque básicamente, a lo sumo, yo agrego, no sé, un método más, traducir del inglés al italiano o del español, pero no rompo lo que ya tengo. Todo lo que sería la funcionalidad o la lógica que ya tengo. ¿Bien? Bueno, el ejercicio 6 de pilas y colas, este era sencillo, básicamente tenían que interactuar con colecciones y ver cómo sacaban elementos, agregaban elementos de la colección, y el cola doble, bueno, ahora agregar un poquito de lógica. Benjamín está preguntando si cuando agrego una palabra y le pase las traducciones en el constructor. No, Benjamín, porque vos podrías tener una sobrecarga de constructores. Entonces agregás un constructor nuevo que soporte más palabras. ¿Sí? Entonces tenés el constructor viejo, el constructor original, por ejemplo, con las dos palabras, acá estamos, en español y en inglés, y si querés agregar una tercera palabra, ¿sí? Agregás un constructor con un parámetro más. Entonces, en ese caso, no rompes lo que ya tenés, sino que extendés lo que ya tenés. Bien, ¿se entendió la pregunta de Benjamín? Él decía que si yo tengo un constructor donde le paso el español e inglés y quiero agregar un tercer parámetro, lo que ya tengo lo rompo. No, porque básicamente es una sobrecarga de constructores. Yo puedo tener tantos constructores como quiera. Bueno, el ejercicio 7 era un ejercicio de diseño, ya lo estuvimos hablando el otro día. El ejercicio 8 tiene que subir. Y el ejercicio 9 es teórico. Chicos, básicamente el práctico 4 está todo explicado, no tengo nada más para comentarles, salvo que ustedes tengan consultas. ¿Sí? Así que si tienen consultas, pregunten porque vamos a utilizar el resto de la hora para evacuar dudas. Así que estoy aquí para resolver preguntas. Profe, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta medio primitiva de lo que estamos mirando ahora? Sí, decime. Ahora, a ver, depende. Si me preguntas qué es un objeto, te mando a marzo. No, no es tan así. Me quedó un poco confuso la cuestión de los vectores por el tema de lo siguiente. Yo lo interpreté de la forma que tenía que crear. Cuando iba a hacer un conjunto de objetos, que era mi vector, yo lo consideraba como una nueva clase, tanto que por eso hice, por ejemplo, en el parcelito Mali, me demostraron eso, que estaba Claro. mal, que no se crea una clase para eso, que no es necesario, es completamente desnecesario en realidad. No, porque básicamente ya existe. A ver, acá no tengo. Vos, por ejemplo, tenías. A ver, acá, mi editor de figuras, ¿sí? Básicamente, tu editor tiene una colección de figuras. A ver si se nota acá. ¿Sí? Tu editor tiene una colección de figuras, ¿sí? Una colección. Entonces, básicamente, para eso, internamente, vos vas a trabajar con un vector. No se vuelve a crear una clase vector, ¿sí? O una clase colección, porque básicamente vos estás utilizando ya un tipo de colección que ya es interno, que ya es propio de, en este caso, el paradigma orientado a objetos o justo vector de Java. Bien. Ahora, así como tengo vector, que está, porque estamos utilizando una versión súper reducida de Java, reducida en el sentido que nosotros la hemos capado, la hemos reducido para no tener que lidiar con todas cosas del idioma, pero básicamente Java nos provee un montón de colecciones ya prearmadas con las cuales podemos trabajar. ¿Sí? En el caso que esas colecciones prearmadas no nos alcance, ahí creamos una colección, ¿sí? Como por ejemplo la que estoy pidiendo acá, que es pila. No existe una colección pila en Java. Entonces estamos emulando una pila. ¿Qué significa eso? Que en base a una colección ya prearmada como vector,
vamos a crear una colección nueva llamada pila, donde la lógica, ¿sí? La lógica para guardar elementos esté basada en el protocolo de pilas de cualquier de las estructuras de datos. Bien, pero si no se pide nada fuera de lo común, como se pedía en como acá, como este ejercicio, es decir, que algo estándar, se utiliza básicamente una colección del sistema. Ya me la da Java. Java.util.vector ya me da una colección con la cual yo puedo trabajar. Por eso mismo, está en la guía de Java Light y BlueJ. A ver, esperen que la busco. Pero en la guía de Java Light y BlueJ está especificado cómo trabajar con todo el lenguaje, básicamente. Java Light y BlueJ, acá estamos. Segundo. Ahí va. Acá en la guía de Java Light y BlueJ básicamente explicamos con qué nos vamos a enfocar o qué es lo que vamos a utilizar de todo el lenguaje, y el punto 6 habla de colecciones básicas y cómo utilizarlas. Estamos en punto 4, punto 5, acá está. Colecciones básicas, y acá se habla de cómo utilizar el vector y los métodos principales. ¿Bien? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Ok, entonces, si no se pide nada explícito, como en este caso el ejercicio de pila, básicamente utilizamos una colección del sistema. Ok, ¿más preguntas? Profe, Sí. yo del ejercicio 1, ¿De qué? ¿Esta práctica? sí, es medio una pavada, pero para... Todo Me sirve. puse a mirarlo de nuevo y no Dale. recordaba bien cómo era. El 1, el D, que le manda un objeto.m4. Perdón, El ejercicio primero, 1, el A, primero de todos, A, el D. el D. Ok. El D dice Cuando, M4. Bien. sí, cuando llama a M.4 va a la clase B, ¿no? Venimos acá. No, primero va a la clase C. No va directo. A ver, pará. Un objeto M4, sí. En este caso va a la clase que está instanciada, que es la clase C. El método M4 está acá. No, Bien, está en D, entonces ahí lo va a buscar por cadena de herencia. correcto. ¿Sí? Viene y está acá. ¿Sí? Entonces, hace dis M2. ¿Pero quién es dis? Dis hace referencia a clase C. Hace clase C porque básicamente es ¿cómo es que se llama? El objeto al cual yo le envié el mensaje. El primer mensaje, que es este que está acá. Listo. Sí, era eso. No era eso. Entonces, dices M2, 9, más super, y ahora sí, Ahí lo voy a super te vas buscar. a mover al contexto, porque el contexto donde está este método escrito, lo que está escrito arriba. En este caso sería esto de acá. Claro. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, perfecto. O sea, para que vaya directamente a B es cuando creas el objeto, si ahí habría Ahora, new claro, clase B, iría M4 de una, ahí sí lo voy a buscar a... acá. Este sería el caso del Ahí está. ejercicio C. En el ejercicio C vos tenés instanciado así, acá, un objeto de clase B, con lo cual, como vos instanciás clase B, todo lo que está en clase C no existe. Claro. ¿Sí? No lo podés utilizar, porque básicamente no podés ir para abajo. Si un objeto conoce a su padre, no conoce a sus hijos, básicamente. ¿Sí? Genial, era eso nada más. Fede, otra consulta yo. Dime. Respecto al parcialito, veo que algunos ya tienen su comentario, calificación, lo que sea. Yo me metí ya hace varios días y hoy también y no tengo ni calificado ni comentario, nada. ¿Puede ser que no hayan terminado o...? Bien, a ver, si llegaste más de las 4 y 5 de la tarde, fue lo primero que comenté, que Sebastián todavía no terminó de corregir. Con lo cual, Sí, disculpa, llegué 4 y 10. están hay por lo menos la mitad, 17 o 18 entregas que todavía Seba no las terminó de corregir, las va a terminar de corregir hoy. Listo. Era eso nomás. Gracias. De nada. Bien, ¿más consultas? Chicos, aprovechen la hora.
Si no, nos vamos todos a tomar mate. A mirar Netflix. ¿Están ahí? Supera Sí. a la instancia superior de la actual, al contexto. Facundo, al contexto. Es decir, ¿dónde está escrito el método? Acá. Si está escrito acá, super es el que está arriba. ¿Quedó claro? Ok. Bien, ¿alguien más, chicos? Chicos a la 1, chicos a las 2. ¿Te quedó flojo el objeto abstracto? ¿En qué sentido? ¿Qué fue flojo? Facu, En la definición. ¿en la definición de objeto abstracto? ¿De clase abstracta? Sí, Bien, en principio una clase abstracta es una clase que me sirve a mí para darme estructura en una jerarquía, me sirve a mí para definir la estructura y forzar a que ciertos objetos implementen los métodos abstractos que están en esa clase abstracta, me sirve a mí para poder hacer objetos concretos que hereden cierto comportamiento que ya está en la clase abstracta. Si un ejemplo claro es el de, en este caso, las cajas de ahorro y las cuentas corrientes. ¿Sí? La clase abstracta en este caso es cuenta bancaria. Bien, cuenta bancaria es la clase abstracta que me define cierto comportamiento, tiene ciertos atributos como por ejemplo el saldo y el titular, pero la caja de ahorro y la cuenta corriente ¿sí? Sobrescriben ese comportamiento. ¿Por qué? Porque la caja de ahorro tiene un comportamiento diferente para poder realizar extracciones, que es que el monto sea, que el saldo siempre quede mayor que 0, y las cuentas corrientes que no sobrepase la cantidad de extracciones. Entonces, en estos dos casos, si cuenta corriente y caja de ahorro son clases concretas que heredan una clase abstracta, la cual me está dando cierta estructura. Bien, otro ejemplo ¿sí? de clases abstractas es la clase figura. ¿Se acuerdan el ejercicio de figura? Bien, creo que estaba por acá. A ver. sí. Acá, figura. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar esto acá porque me quedó... Ahí está. Figura. ¿Sí? ¿Por qué figura es abstracta? Porque básicamente con figura yo no puedo hacer nada. Necesito algo un poco más concreto, es decir, que esa figura sea un cuadrado o sea un círculo, porque, por ejemplo, necesitaba calcular el área. ¿Cómo calculo el área de una figura? ¿Cómo se calcula el área de una figura? No sé. Sí, yo sé que la figura puede calcular el área, pero va a depender del tipo de figura que sea. Por eso mismo figura me va a dar cierta estructura, es decir, va a decir que es una figura, me va a dar, en este caso, cierta funcionalidad o ciertos atributos, como es el color, porque todas las figuras van a tener un color, pero me va a forzar a que dependiendo del tipo de figura que sea, perdón, que cuando yo haga una cuando yo herede de figura, hagamos una clase concreta, redefinir el método, o básicamente no, implementar el método getArea, donde ese método getArea depende sí o sí del tipo de figura. ¿Sí? En el caso de estas dos figuras son polimórficas, y bueno, la clase abstracta me está dando esa estructura dentro del diagrama mi diagrama de clases, mi diseño. Y además me está forzando a realizar en este caso, ciertos métodos. Lo mismo pasa con cuenta bancaria, ¿sí? Y en este caso la cuenta corriente. Espera, voy a correr esto acá. Así no. Entonces, mi cuenta bancaria, ¿sí? ¿Por qué toda una persona? Porque ok. Mi cuenta bancaria sí es abstracta porque básicamente yo no puedo instanciar una cuenta bancaria, sino que la cuenta bancaria me da estructura y me da ciertos atributos básicos. ¿Sí? Y luego la caja de ahorro, ¿sí? que extiende cuenta bancaria, va a dar todos sus atributos, pero va a tener su lógica propia. Bien. ¿Se entendió? Ahora sí.
Ahora sí, Fede. si no, fíjate en las teorías, los ejemplos que dio el chino o Luciana, ¿sí? Que ahí tiene que estar mucho más explicado a nivel teórico. Sí, no sé quién seguía, quién estaba en la cola. Yo otra vez, no, porque a mí me queda igual de cuenta bancaria. ¿Por qué de cuenta corriente y caja de ahorro también van a persona y le tenés que especificar que agarre No, el titular de cuenta? básicamente acá estas flechas que van de cuenta corriente y caja de ahorro van a persona es por una forma es por la forma que tiene BlueJay. ¿Sí? BlueJay es de juguete. Como yo acá le estoy pasando persona en el constructor, ¿sí? Porque esto me lo exige Java. Si cuando yo hago un extend y venimos acá, por ejemplo en cuenta bancaria, y el constructor le paso un titular, ¿sí? Cuando al constructor le paso un titular. Entonces cuando vengo acá a la clase concreta, ¿sí? Voy a llamar al constructor que está arriba y para poder hacer eso le tengo que pasar a este constructor que está acá esa persona, ¿sí? Para poder pasársela al constructor de la clase exacta. Entonces BlueJay interpreta que persona también es conocida en cuenta corriente y me hace este bodoque, ¿sí? Esta flecha acá, que en realidad no va. Eso es una mala forma. A ver, no es que sea una mala forma, es como lo interpreta BlueJay. Esta flecha de cuenta corriente, esta flecha de caja de ahorro que van a personas en un diagrama UML no iría. Genial. Insisto, es una restricción que tiene. No es que sea una restricción, es la forma que tiene BlueJay. Si no se da cuenta de eso y agrega el dibujo ahí. Ahí estaba mirando que para BlueJay 4.2, que es el que estoy usando yo acá en Windows, hay un montón de extensiones y una de ellas es un UML mejorado. No tuve tiempo hoy de mirarlo, sí, no tuve tiempo de mirarlo, pero si no una posibilidad sería utilizar una extensión para BlueJay 4.2, en lugar de utilizar el 5, que es la última versión, bajarnos a una versión más vieja. Total, la funcionalidad es la misma, no va a cambiar a los efectos de lo que nosotros necesitamos, pero utilizar por ahí algún UML un poco más lindo. Pero Sí, insisto, anda bien ese. Yo lo uso ese. ¿el 4.2? Sí, porque el 5 no sé por qué no mandaban la compu, entonces descargué el 4.2. Estoy usando ese. Sí, yo en Windows uso 4.2, no lo actualicé, lo tenía actualizado en la notebook. Pero bueno, estaba mirando justo que tiene un montón de plugins para utilizar. Entre ellos, algo que es súper útil, hay un plugin para hacer los getters y los setters, para no tener que estar copiándolos a mano. Pero insisto, no tuve tiempo de, ¿cómo es que se llama? De probarlo hoy. Yo lo instalé a ese, profe. ¿Y? Un golazo. Ahora si querés te comparto y te muestro. Sí, lo he usado en versiones anteriores. Vi que en la versión 5 cambiaron la forma de crear extensiones, de crear plugins y no está más. Pero sí lo he utilizado. Lo que digo es que no he tenido tiempo de instalarlo acá y de probarlo acá. Sobre todo que vi que tenía, a ver, cosas mejoras para, ¿cómo es que se llama esto? Para BlueJay, para UML acá. Hay UML, hay un formatter, hay... Bueno, para patrones de diseño, que es la práctica 5, acá hay una extensión UML. Vamos a bajar esta. Station Manager, Practice Checking, Cell Intention. Vamos a bajar esta. Diagrama de secuencia, bueno, este lo bajé y no, esta ley no me dio, no me funcionó. Es decir, reinicié el BlueJay y no anduvo, así que por ahí algo me está faltando. Pero bueno, nada, la idea, ya les digo, esto es para BlueJay, en este caso es para aprender a programar, para que ustedes entiendan por dónde va el tema de los objetos y demás, pero es de juguete. Ya en el segundo semestre vamos a ver una herramienta en serio.
A ver, UML, get el set, el submitter, a ver si cerrando esto y volviendo a abrir un shade. A ver si carga las extensiones. Nuestra evidencia. No veo que haya. Ajá, acá estamos. Muy bien. No hay nada para actualizar. Y a ver si tengo. Cuenta corriente. A ver si. ¿Y si ¿Cómo le haces funciona? clic derecho a la clase? ¿Acá? No, pero o sea, en el UML. ¿Acá? ¡Ah, qué bueno! Pero qué genio, ¿eh? Generar getters y setters de... Bueno, supongo yo que no hay ninguno. Así vamos a ponerle, a ver, vamos a... una fecha, debe estar de fecha. A ver, cuenta bancaria, getters y setters, muy bien. Pero... Lo único que a mí no me gusta es algo de que te genere esos comentarios, pero solo Sí, por ser sí. detallito. Pero bueno, pero es más fácil borrar y no tener que estar escribiendo todo a mano. Insisto, cuando veamos un IDE de verdad, el IDE te sugiere un montón de cosas. Básicamente, cuando uno programa, escribe muy poco código a mano y lo demás es todo con el IDE, te va dando, tiene miles de herramientas donde básicamente te ayuda a de todo. Diagrama, display UML. Pero no haciendo nada. Es fantástico, lo sacó fuera. ¿Qué es esto? Lo sacó fuera de la pantalla. Clase abstracta, perfecto. Y con esto, si no entiendo qué hace. Display UML. No pone a pasar nada. O sea, no es muy piola, ¿eh? Profe, ¿y si pruebas seleccionando varias clases? A ver. Claro, pero fíjate que cuando yo hago clic, yo por ejemplo, a ver, figura. Vamos a seleccionar todas estas de acá. Selecciono todas estas. No. Bueno, no importa. O sea, sí, va a partir del clic del mouse y aparte cuando vos haces clic en otro lado, se te oculta, así que, ¿ya ves? Así que no es muy útil. Ese vuela. Pero bueno, si alguno quiere probar alguno que esté piola de UML, chau. Listo, ese se fue. Bueno, chicos, preguntas, consultas. Hola. ¿Qué les pareció el No, de parcial? mi parte. Bueno, recuerden que el lunes tienen que entregar el trabajo, ¿sí? El lunes, así que el viernes tienen consulta con Seba, no se pierdan la consulta con Seba, ¿está? Seba les va a saber resolver un montón de cosas, un montón de dudas. Bien. Bueno, gente, si no tienen más consultas, ¿les parece? Dejamos acá porque no... Salvo que alguno quiera jugar al counter. Profe, Sí, yo tengo duda, pregunto de nuevo, del ejercicio del traductor. sí. O sea, porque no me quedó bien claro, porque todavía no lo hice, pero lo estaba pensando.
pero ¿cómo planteas qué palabras podés traducir y cuáles no? ¿Entendés? No sé si me Bien, vos tenés un objeto traductor. ¿Sí? Ese objeto traductor, básicamente, lo que tiene es una colección de palabras. Bien. Cada palabra, por ejemplo, cada palabra va a tener diferentes atributos. Un atributo que es español, uno que es inglés y uno que es, por ejemplo, italiano. Entonces vos cuando creas esa palabra tenés que pasar los 3 valores, español, inglés y italiano. El hola, el hi y el chao, por ejemplo. Entiendo. Cuando vos traducís, le decís, bueno, yo quiero traducir del español al inglés, este ejercicio de acá. Acá. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar en tu colección de palabras el que tenga esta palabra que le paso como parámetro en el atributo, por ejemplo, español, que tenga esta palabra. Y me vas a retornar su correspondencia en inglés. Y fíjate, no dice acá, a ver. Soportame español. Bueno, acá supone que la palabra que vos querés traducir existe, ¿sí? Vamos a poner la nota acá, por otro lado. Vamos a poner así la nota 2. No era eso lo que quería hacer, no era eso. Nota 2. Suponemos que la palabra a traducir sí o sí existe. Bien. Entonces con eso ya estoy resolviendo otro problema que es fijarte si la palabra existe o no. Bien. Claro, era eso, porque digo, si no está en el vector como... No existe. No, vos suponés que siempre está. Suponés que siempre está. Más adelante vamos a ver algunos casos. Más adelante, en la materia del segundo semestre, vamos a ver qué pasa cuando yo tengo cosas que no se pueden hacer. ¿Sí? Que uno está en el vector o el vector está fuera de los límites o qué pasa. ¿Sí? Ahora vamos a enfocarnos en los diseños orientados a objetos, en tener las cosas, los conceptos bien claros. Se llama excepciones eso, ¿no? Sí, pero me spoileaste introducción a la programación orientada a objetos. Perdona. No, me estás spoileando la materia, así no va. Sí, son excepciones, exactamente. Bien, más preguntas, consultas, dudas, quejas, reclamos. Todo por 2 pesos. Yo sobre el mismo ejercicio. ¿Del traductor? Sí. ¿Vos tendrías un vector por cada idioma? ¿Con palabras? No. Eso es lo que dije yo, que uno tiende o tendería a, cuando le pedimos esto, tener un vector por cada idioma y después empezás a hacer alguna... ¿Cómo haces la correspondencia entre los, por ejemplo, el vector español-inglés? ¿Por el índice, por la primera palabra? ¿Por qué? No, tenés una sola colección de palabra. Y la palabra lo que tiene son las 1, 2, 3, las 4 versiones de la misma palabra. Entiendo. Solo tendrías un vector nada más. Solo tenés de palabras, del objeto palabra. Claro. Y cada palabra tiene un método que sea de inglés a español, todo así. A ver, vos tenés palabra, ¿sí? ¿Qué vas a tener acá? Vamos a borrar todo esto de acá. Vamos a hacer uso del get, etc. Vos tendrías, ¿sí? Private string español. Chicos, cuando programen, no programen. Vamos a poner Spanish. No programen con caracteres especiales, ni tildes, ni ñes, ni nada por el estilo, porque los diferentes IDEs o los diferentes sistemas operativos se maman básicamente con los caracteres especiales, ¿sí? Con lo cual siempre tratemos de
Vamos a poner English. Ok. Compilar, buscar, cerrar, pegar. ¿Qué tenemos acá? Herramientas. Tengo. Bueno, vamos a compilar esto y ahora vamos a ver si podemos generar los getters y setters, todos los getters y setters. Perfecto. Ahora vamos a generar el constructor. Public. Palabra que va a tener string a string en set English en set Spanish. No sé, es verdad, es bastante feíto esto. Bueno, entonces, básicamente la palabra va a tener todas las traducciones o todas las acepciones posibles. Supongamos que ahora queremos poner la de italiano. Italiano. ¿Sí? Para no romper esto, porque ya lo tengo hecho, y para no básicamente molestar a los otros desarrolladores que ya tienen esto funcionando, vamos a hacer así. Ita. Vamos a decir set. Me está faltando el mundo coma. Ita, y además voy a llamar al mismo constructor con spa y en. Bien. Esto no va a funcionar, pero vamos a hacer el getter. Me va a dejar porque no compila. Bueno, vamos a comentarlo. Compilamos todos los getters y los setters. Venimos acá, me hizo el italiano. Sí. Y ahora vamos a poner set italiano. Ahí va. Compila. Bien. Entonces, fíjense qué hice yo. Tenía dos idiomas, el español y el inglés. Agregué el italiano. Hice una sobrecarga del constructor. Este this es porque estoy llamando al constructor que está arriba, o al constructor que tiene dos parámetros, y a su vez agregué algo más que es setear la palabra en italiano. Entonces después lo que voy a tener es un traductor que va a tener una colección de palabras. Así sencillo. No tengo que hacer ninguna correspondencia entre los diferentes idiomas, lenguajes. Si yo, por ejemplo, quiero agregar 20 acá, un super mega traductor, lo puedo agregar y no se va a romper nada de lo que tenía funcionando, etcétera, etcétera. Bien, ¿quedamos claro? Sí. Pero no hay peros. No, comprendí. En el parcial, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿1 hora y media también? O menos. Una hora y media sí es más o menos el tiempo correcto. Sí, no va a ser mucho más complejo que el ¿cómo es que se llama? Que el parcialito. Van a tener que agregar seguramente algo más de código, pero no va a ser más complejo que el parcialito. Ya lo tengo más o menos pensado. ¿Pero también van a tener preguntas teóricas o no? No sé todavía. Ah, ok. Lo voy a pensar. Ok. Bueno, chicos, nada, casi una horita. Si no hay más consultas, dejamos acá y nos vemos el lunes que viene con el práctico 5. Dale. Listo. Gente, saludos para todos, abrazos. Nos vemos, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, nos vemos.